Entonces, estábamos hablando primero de la necesidad de la situación esta de los marcos de referencia y que, por ejemplo, bueno, aquí hice una corrección al final, miren, solo para que lo noten ya cuando les pase las notas de clase, eh, de que, por ejemplo, eh, o sea, creo que lo que hice es, no, solo cambié las letras, fue para que quedara mejor la parte esta eh, de la necesidad del factor. Miren, es que no se vio muy claro la vez pasada, entonces lo que hice fue cambiar las letras, en vez de poner AB la puse BA, entonces con eso cambia esta relación y ahí sí se ve la necesidad del factor que estábamos hablando acá. Miren, CT' igual a un factor, ¿verdad? Que luego al final llegamos a una relación como esta, pero habíamos dicho que esto al final era gamma, entonces por eso lo igualamos y sacamos la relación del factor relativista y nos quedó esta ecuación, ¿va? Solo tomando de referencia porque es más fácil verlo, digamos, o bueno, también se puede ver aquí con lo que habíamos hablado del T' y todo eso, pero es decir, solo considerando en este caso, por ejemplo, el caso galileano, que habíamos mencionado que aquí era de esta manera, habíamos mencionado que un punto, ¿verdad?, iba a estar separado o sea, el marco de referencia, ¿verdad? Entre los marcos de referencia íbamos a tener pues diferentes medidas de lo que eran las coordenadas y todo eso, ¿no? Entonces, si lo pongo, vaya, si quieren, yo creo que así lo había puesto, solo había puesto, me parece, para saber la fórmula, sí, solo un punto había puesto. Si entonces habíamos colocado un punto P cualquiera y decíamos que para verlo en el marco de referencia del primado ponemos un valor, una línea paralela al eje T' y aquí nos indica cuál es X'. Bueno, el punto es de que si aquí ustedes tienen el marco de referencia inicial o por ejemplo aquí está el objeto, ¿verdad? Al final llegamos a la conclusión de que X' es igual a X menos B por T. Ahí hicimos unos desgloses abajo de las distancias, ¿no? Pero igual con la parte algebraica ustedes pueden ver de que se puede cambiar a esta relación, ¿no? Es decir, este es visto desde X', pero el otro es visto desde X. Y al final, lo que quiero más que todo recalcar es que esta ecuación se puede cambiar el signo y llegar a la ecuación, por ejemplo, no primada, es decir, X' tenemos que es eso. Entonces X sería gamma X' menos B sobre C por CT'. Ya aquí pues no es tan obligatorio escribir esto, eso lo hacemos más que todo para la escala que estábamos usando en los diagramas, ¿verdad? Es que usted perfectamente puede usar esto. Y en el T' es igual, sería gamma T', aquí más bien sería T, ¿verdad? Gamma T' menos B sobre C cuadrado por X', ¿verdad? Entonces ese sería, perdón, no le cambié el signo. Aquí sería más bien, en vez de menos, más. ¿Verdad? Tenemos lo mismo aquí, solo que con el signo más. Bueno, eso es si usted cambia, por ejemplo, si le interesa saber otro marco de referencia, ¿verdad? Y no la fórmula inicial que habíamos trabajado. Entonces aquí, mejor lo estoy marcando a los que llegan. Ok, entonces bueno, esa es una de las condiciones, ¿verdad? Aquí ya tenemos dos formas, con el X' y el otro, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a usar nosotros, por ejemplo, para saber la coordenada en cualquiera de los marcos de referencia. Bueno, y vamos a
hacer nuevamente esta situación de los casos, ¿verdad? Como para que no lo veamos simplemente como desde la forma más algebraica, ¿verdad? Sino que lo miremos, por ejemplo, desde la forma pues conceptual, ¿va? Entonces, vamos a plantear algunas situaciones que nos llevan a las conclusiones que de alguna manera ya hemos mencionado. Entonces, por ejemplo, el primer caso que vamos a evaluar es el de que, por ejemplo, tenemos una persona que está en una carretilla, ¿verdad? Y emite con un foco luz a ambos lados, miren. Y pues esa persona se está moviendo a una rapidez v, lo voy a dejar así nada más si quieren. Y hay otra persona que está viendo, ¿verdad? Y aquí tendríamos S', ese se le asocia al marco de referencia móvil y ese está en reposo. Ok, entonces vamos a poner aquí qué pasaría para S'. Entonces si S' le interesa saber, ¿verdad? Por ejemplo aquí sería más bien la llegada, ¿verdad? Sí, la llegada de dos haces de luz, pero voy a tener que ponerlo más o menos acá, miren. Más o menos así, miren. Y lo que queremos ver entonces en este caso es cómo llega la luz, ¿verdad? Cómo mide esta persona la llegada de la luz. Lo voy a poner un poquito mejor aquí, tal vez. Lo que lo hice con un brazo más grande. Pero el punto es de que el marco, la persona en el marco de referencia S', usted notaría de que la luz llega al mismo tiempo, ¿verdad? O sea que usted mediría con su reloj y diría, bueno, en el mismo instante llegaría, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese? ¿Verdad? ¿Qué pasa con ese? En este caso con ese, cuando él, y aquí pues lo que estamos hablando es, no depende, por ejemplo, de cuánto tarda la luz en llegar a él, ¿verdad? Ni cuestiones de percepción, simplemente es que mediría que cada uno, ¿verdad? Independientemente de eso, de esas cuestiones. El punto es de que en el instante que se generan los flash, ¿verdad? De luz, eh, en este caso que se emiten, vamos a notar de que esta persona va a ver que todo este sistema se va a mover hacia la derecha a una velocidad v. Pues en un instante dado va a tener de que no va a ser uniforme la distancia entre los brazos de ella, no es que se estiró ella ni nada, va simplemente de que la persona, digamos, inicialmente va a estar acá, solo lo voy a poner de referencia a la línea, ¿verdad? La persona aquí. Y después de un instante estaría más o menos acá, ¿verdad? Entonces, la luz tendría que recorrer más para este caso que para el otro, ¿verdad? Pongámosle una distancia de 1 aquí, ¿verdad? Y 0.5 metros tal vez. Es decir, que aquí estaría diciendo de que la luz no llega al mismo tiempo. Y recuerden que estamos con los dos postulados, ¿verdad? De Einstein, de que en este caso estamos diciendo que la luz se mueve a la misma rapidez independientemente del marco de referencia. Entonces, para cumplir con ese postulado se tendría que forzar a decir de que pues simplemente no se llega al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿qué significa eso para nosotros, verdad? Significa de que dos eventos, esa es la conclusión que se obtiene de esta situación, ¿verdad? Dos eventos, dice, a diferentes posiciones, que en el caso de la luz, ¿verdad? Que se genera por el foco, son simultáneos en un marco de referencia, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, en este caso es simultáneo en S', ¿verdad? Pero no lo será en un marco de referencia que esté en movimiento con respecto al primero.
Entonces aquí le voy a poner no lo será en un marco de referencia, ¿verdad? Que se mueve relativo al primero. Bueno, relativo al otro. Bueno, esa es una de las consecuencias. Lo vimos con la gráfica ayer, ¿verdad? Es decir, ayer hicimos un análisis de la medición con la misma esquema de la luz, ¿verdad? Solo que lo hicimos con el diagrama y notamos de que no había simultaneidad. Ok, entonces ahí pues volvemos a ver de que el tiempo no es absoluto y por eso T' no puede ser igual a T. Ok. Segunda situación que plantea, ¿verdad? Esto ayuda bastante a tal vez a manejar una mejor idea de esto, de la parte de la relatividad. Entonces tenemos ahora la misma persona, pero tiene un foco, ¿verdad? Y genera luz, ¿verdad? Esa persona, es decir, desde el punto de vista de ese prima, tenemos que él ve un recorrido de esta manera, de la luz. Primero para abajo y luego hacia arriba, ¿verdad? Es decir que si él quisiera medir el tiempo, pues él me diría que el tiempo sería, digamos que esto está a una altura h, sería 2h sobre c. Es decir, que para ese prima ese sería el tiempo. Ok, solo para concretar, en el primero están mencionándonos lo que es la parte de simultaneidad. En dos marcos de referencia no sucede eso, ¿verdad? Si están en movimiento relativo al otro. Si está en un marco de referencia en reposo ambos, sí va a haber eso, ¿verdad? Acá no lo que nos van a decir entonces de que la cuestión del tiempo. Es decir, que para ese, por ejemplo, él va a estar observando, digamos, acá, y pues, por ejemplo, para él el movimiento de la luz va a ser de esta manera, ¿eh? Entonces podemos ver de que la distancia es mayor a lo que podría ser en este caso el 2h que estábamos hablando. Entonces, si le llama D al recorrido de esos dos rayos, entonces tendríamos que este es mayor que 2h. Y por lo tanto, el tiempo medido en S es mayor al medido en S'. Y eso es lo que le llaman la dilatación del tiempo. Entonces aquí tenemos dos eventos ahora que ocurren en la misma posición. Es decir, la persona se mantiene fija. Aquí tenemos dos eventos que ocurren en la misma posición en un marco de referencia. Va a estar entonces separado por un mayor tiempo que otro marco de referencia que esté en movimiento relativo con el primero. Aquí le vamos a poner separado por un tiempo mayor. Perdón, aquí sería en un marco de referencia en movimiento. Bueno, entonces ya vamos a llegar a ya la fórmula, ¿verdad? Que es la que vamos a usar nosotros ya más frecuente. Bueno, entonces este sería la consecuencia número 2, ¿verdad? Que también tenemos que eso es derivado, por ejemplo, lo vimos en la parte del diagrama, ¿verdad? De tiempo. Vimos de que en este caso tanto el eje temporal como el espacial ya no coinciden, ¿verdad? Sino que tenemos esas diferencias que estábamos hablando. Bueno, de ahí pues el último, o por decir así, experimento mental, creo que le llaman, ¿verdad? Es que, por ejemplo, tenemos a la misma persona moviéndose hacia la derecha, no importa dónde se mueva, pero se mueve a rapidez constante. Y tenemos aquí entonces una persona que está sosteniendo una regla, digamos, algo así. Aquí está S y S'. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces cuando, digamos,
si el que está en S' está interesado en saber la longitud de esa regla. Entonces lo que podría hacer es de que cuando pase por este punto, inicia el reloj, ¿verdad? Y cuando pase por el otro extremo, lo detiene y obtiene un intervalo de tiempo. Entonces, si él puede distinguir estas dos posiciones, entonces puede saber el largo del objeto. Y eso lo puede hacer de esta manera, va a tener un intervalo de tiempo acá y estábamos viendo allá de que ese tiempo lleva a esta relación. Ahora, ¿qué va a ver ese prima? Ese prima va a medir de que la longitud de esa regla, le voy a llamar LS prima, mire, va a ser igual la rapidez a la que se mueve por delta TS prima. Pero en este caso estamos viendo de que este tiempo es menor al delta S. Significa de que va a medir una distancia menor a la que está entonces en este caso, o la que podría medir S. Es decir, que la consecuencia aquí es que LS' es menor que LS. Aquí sería algo así, ¿verdad? Aquí tenemos que son dos eventos que ocurren a diferente posición, miren. No, perdón, aquí sería, creo que sería la misma posición, pero diferentes tiempos. Porque esta persona, vamos a ver si tendríamos de que lo ve a diferente posición. Sí, es lo que habíamos dicho, a diferente posición, y debido a eso entonces tenemos estas situaciones con el tiempo. Entonces, al final tenemos dos situaciones. Uno sería la dilatación del tiempo y otro es la contracción. Pero esto entonces no hay que verlo como que solo desde el punto de vista de ese prima que ocurre eso, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ese prima, si ustedes notan, está en reposo con respecto a su marco de referencia. Entonces, por ejemplo, con la cuestión del tiempo, por ejemplo, si esta persona estuviera midiendo algún evento que esté haciendo ¿verdad? También entraríamos en esta situación de la dilatación del tiempo, porque él está en reposo respecto a su marco de referencia, ¿verdad? Entonces, es decir, que no es exclusivo de ese prima, ese efecto, sino que también en este caso, pues, de ese, ¿verdad? Bueno, entonces, ya tenemos entonces contracción de la longitud y dilatación del tiempo, pero no tenemos en este caso como una relación que podamos usar, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, tenemos la cuestión de las coordenadas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos X menos BT. ¿Verdad? Aquí lo habíamos puesto, miren. Y pues el otro ya quitándole el CT', sino solo colocando T', ¿verdad? Tendríamos y tendríamos entonces lo que sería T menos B sobre C cuadrado por X. Vamos a ver si está bien. Se cancela sería gamma T menos B sobre C cuadrado por X. Ok. Y el otro sería entonces, por ejemplo, con el X, que decíamos que básicamente solo se le cambia el signo y se le cambian los primadas. Es decir, que aquí sería así, y aquí sería gamma T' menos B sobre C cuadrado X'. Bueno, entonces, perdón, aquí es más por la otra cuestión es de que nosotros podemos hablar de eventos. O sea, este sería solo un evento en particular, pero también podemos, así como mirábamos en cinemática, hablar de lo que es desplazamientos y todo eso. Entonces, por ejemplo, si nosotros restamos x2' menos x1', podemos obtener una, pues, fórmula, ¿verdad? En base a lo que es en este caso el desplazamiento y el tiempo, miren, porque aquí tenemos gamma que es factor común,
tendríamos un delta X menos B, porque ese es constante, ¿se acuerdan? Y aquí un delta T. Es decir, delta X' se puede escribir en términos de esto, y lo mismo para los otros casos. Bueno, pero con este entonces podemos ver esta situación, digamos. Por ejemplo, miren que se puede, por ejemplo, definir, y por lo que estaban hablando en este caso con los experimentos de una persona aquí que estaba en un carrito, ¿verdad? Que se mueve a velocidad constante. Y teníamos aquí una persona en S y en S'. Entonces, un ejemplo que plantean es, por ejemplo, de que, digamos, esta persona lleve un reloj ahora y vamos a revisar dos eventos, ¿verdad? Los eventos serían, pues, registrar 2 horas, ¿verdad? Conforme va pasando, en este caso, el reloj. Entonces, para S', él se mantiene en la misma posición. Entonces, para S' tendríamos que se cumple esta situación, ¿verdad? Entonces, esa sería entonces la relación, ¿va? Pero miren que podemos usar, y lo que podemos usar, por ejemplo, es el de delta T, miren, para que se mire la relación de la dilatación. Delta T sería gamma por delta T' más B sobre C cuadrado delta X'. Es como el delta X es 0, todo esto se hace 0, miren, y les queda que el delta T medido en S es igual a gamma por el delta T medido en S', que con el primado se extiende, ¿verdad? Pero recuerden que en este caso estábamos diciendo que S pues es mayor, ¿verdad? Que el delta S'. Entonces, aquí lo que hacen es medir el tiempo propio, ¿verdad? Y creo que aquí tengo la definición, miren, para que lo podamos tener un poco más claro. El tiempo, dice el intervalo de tiempo T de la ecuación, bueno, de la ecuación anterior, ¿verdad? Es la misma delta T, gamma delta T'. Se define como el intervalo entre dos eventos, dice, medidos por un observador que ve los eventos ocurren en el mismo punto en el espacio. Dice, en nuestro caso, el observador O' mide el tiempo propio. Es decir, el tiempo adecuado es siempre el tiempo medido por un observador que se mueve junto con el reloj. Es decir, definen el tiempo propio como aquel tiempo medido en el marco de referencia donde el reloj está en reposo. Bueno, y ese sería un caso, ¿verdad? Que sale a consecuencia, por ejemplo, de lo que hablábamos ahí arriba, ¿verdad? La dilatación del tiempo. Pero bueno, para nosotros este va a ser una fórmula común, ¿verdad? Aparte de las que hablábamos anteriormente. Bueno, entonces ese es uno, ¿verdad? Otro caso que se propone para la parte esta de las fórmulas, de que tengamos el mismo carrito, ¿verdad? Solo que ahora la persona que está en S' va a tener entonces lo que es ya no un reloj, ¿verdad? Sino que una regla. Entonces, cuando la regla entonces esté enfrente de esta persona, él va a poder medir las posiciones, pero la regla va a pasar en el mismo instante. Es decir, que tendríamos que los tiempos son iguales, ¿verdad? Y aquí sí podemos usar, por ejemplo, la de delta X', mire, es gamma delta X menos B delta T. Entonces, tendríamos de que esta parte de aquí es 0, delta X' es como la longitud medida en S', y gamma sería entonces aquí, este de aquí, ¿verdad? Entonces, pues de esta manera tenemos lo que es la situación de la longitud. Entonces aquí dice la longitud propia de un objeto se define como la longitud del objeto medida por alguien que está en reposo con respecto al objeto. El largo de un objeto medido por alguien en un marco de referencia dice que se mueve relativo al objeto es siempre menor que la longitud adecuada. Entonces, en el caso de S',
S' en este caso está en reposo con respecto a la regla. Entonces, él va a medir creo que estaban diciendo la longitud propia, mientras que el otro va a medir entonces una contracción. Entonces, para nosotros, LS' se convierte en L0 por la longitud propia, y aquí entonces tendríamos lo que es, voy a dejar así, miren, la fórmula, ¿verdad? Que tendríamos, bueno, ya lo puse con S', si quieren lo voy a dejar igual. O sea que esta es válida. Pero recuerden la situación que estábamos hablando acá, por eso entonces creo que la mejor opción sería esta, ¿verdad? De lo que tenemos de gamma, recuerde que gamma es 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. En la medida que esto se acerca a c, o sea b, este número abajo se hace muy pequeño, ¿verdad? O sea, la resta se hace muy pequeña, pero al dividirlo hace que crezca. Quiere decir que esto en general va a ser mayor que 1. Entonces, por eso estamos viendo de que al ser este mayor que 1, tenemos la contracción que está midiendo, en este caso, es